Sin mí va a trabajar hoy. No, listo, ahora sí comenzó. Bueno, entonces la dinámica de hoy, pues como hemos trabajado en las otras actividades de evaluación, vamos a trabajar la primera partecita de 6:30 a 8:30, de a 8 vamos a trabajar con aplicaciones, vamos a mirar algunos problemitas que se resuelven con derivadas, vamos a darnos cuenta pues que la aplicación como tal de la operación matemática llamada derivada o de la operación del cálculo matemático, mejor, de la llamada derivada, pues tiene mucha aplicación en problemas pues, reales y es relativamente sencilla, pues no es tan complicada, no es tan compleja. Pero vamos a trabajar primero. Franklin, buenas noches, ¿cómo vamos? Profe, buenas noches, ¿bien y usted? Excelente. Entonces vamos a trabajar problemitas y después pues les doy un par de problemitas de esos mismos que vamos a hacer ahora para que los resuelvan y los suban a la plataforma. La misma dinámica, rayan en sus hojitas, en su cuaderno o en el blog, le toman la fotico, hacen el PDF y le ponen, lo guardan con su nombre y lo suben a la plataforma para dar esa última nota o ese último corte evaluativo y con eso entonces culminar o cerrar pues la asignatura cálculo diferencial o matemáticas 2. ¿Listo? Entonces les voy a compartir la presentación. En la plataforma está la presentación con la cual voy a trabajar. Entonces la pueden descargar. Igual ahora cuando terminemos eh, los ejercicios y eso, aquí solamente están planteados los problemitas, la idea es que lo vamos resolviendo paso por paso, entonces les comparto la presentación final cuando hayamos resuelto un poquitico estos problemitas. Por favor me confirman si están viendo la presentación de PowerPoint. Sí, profe. Bueno, listo, entonces hoy vamos a trabajar con aplicaciones de la derivada, vamos a trabajar con problemas. Entonces, en términos generales, las derivadas tienen un rango de aplicación muy amplio en economía, en finanzas, en ingeniería, en física, en economía, en biología, en ciencias sociales. Tiene un gran campo de acción en diferentes áreas del conocimiento. La parte de ingeniería, desde el punto de vista físico, es bastante útil esta operación del cálculo matemático. Entonces, los problemitas que voy a trabajar inicialmente van a estar enfocados, orientados a la física. Entonces, por trabajos matemáticos, bueno, me vuelvo un poquito con la historia del siglo XVIII, los físicos también eran matemáticos, eran científicos, eran biólogos y eran sociólogos y eran de todo. Los científicos de esa época, pues, dominaban diferentes disciplinas. No es como hoy, pues, que está muy específico, pues, que cada uno en su cuenta. Los científicos de antes, entonces, dominaban diferentes disciplinas. Entonces, gracias a eso, pues entonces los postulados o los desarrollos que se generaran desde, por ejemplo, desde la matemática, pues se podían aplicar a otros campos del conocimiento. Entonces, específicamente en la física tenemos aplicación de la derivada. Entonces, ustedes en grado décimo estudiaron en física, en el colegio, vieron los movimientos, el movimiento básico, movimientos rectilíneos, movimientos circulares y movimientos oscilatorios, bueno, diferentes tipos de movimientos. Resulta que desde la física, entonces, podemos plantear ecuaciones, claro, con lo que ustedes trabajaban, para calcular la posición, para calcular la velocidad, para calcular la aceleración, para calcular el tiempo de un móvil que se desplaza con una velocidad y no sé qué más cuentos. Entonces, empezaron a relacionar eso, el concepto pues de lo que significaba o representaba el movimiento con los desarrollos matemáticos del cálculo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de velocidad, pues si una partícula o un móvil tiene una velocidad, quiere decir que se le está, o está produciendo esa velocidad, le va a producir un movimiento, un cambio de posición. A ese cambio de posición, entonces lo podríamos estudiar desde el punto de vista razón de cambio, que era el concepto que veíamos en matemática o en cálculo, pues en esta asignatura. Entonces, estudios y desarrollos matemáticos llegaron a comprobar y a demostrar que a partir de la función posición de un móvil o una partícula, podíamos obtener la función de velocidad. Y a partir de la función de velocidad, podíamos obtener la función aceleración de esa partícula o de ese móvil. Entonces me dice por acá, voy a acercar un poquitico esta señorita, bueno, la voy a poner mejor en pantalla completa, no sé por qué me la dejé aquí en pantalla chiquitica.
Ya les vuelvo a compartir la pantalla completa y la miramos. Entonces me dice la física que si aplicamos el concepto de la derivada, entonces podemos obtener la función velocidad y podemos obtener la función aceleración. Dice que si tenemos a s de t, que es la función posición de un objeto que tiene un movimiento, en este caso vamos a analizar un movimiento rectilíneo, entonces la función velocidad v de t en un instante t está dada por la derivada de la función, de la función posición con respecto al tiempo. Si yo tengo la función posición y la derivo, lo que voy a obtener es la función velocidad de ese objeto que está en movimiento. Me complementan diciendo que si deseo calcular, obtener la rapidez, recuerden que hay una diferencia entre velocidad y rapidez. La rapidez simplemente es la magnitud del movimiento, pues la magnitud de la variable en este caso. Entonces no importa si es positiva o negativa, porque se obtiene del valor absoluto de la velocidad. La velocidad sí puede tener signo positivo o signo negativo. Les recuerdo o les aclaro que en física el signo negativo implica la dirección del movimiento. Por ejemplo, si yo hablo de posición, entonces si es un movimiento en positivo, por ejemplo, entonces me estoy moviendo a la derecha. Si la posición me da con valor negativo, quiere decir que me estoy moviendo para la izquierda. Si estoy en el eje horizontal. Si estoy en el eje vertical, si la posición me da positiva, quiere decir que voy para arriba o estoy en la parte de arriba. Si la posición me da negativa, quiere decir que estoy en la parte de abajo, estoy moviendo hacia abajo en el eje vertical. Lo mismo pasa con la velocidad. Entonces, si tenemos una velocidad positiva, pues indica que el movimiento es hacia la derecha o hacia arriba si es en el vertical. Y si tenemos una velocidad negativa, indica que el movimiento va hacia la izquierda si es en horizontal o va hacia abajo si es en el vertical. Con la aceleración pasa lo mismo, también la puedo tener positiva o negativa. Si yo tengo una aceleración positiva, quiere decir que el móvil, perdón, que la partícula está ganando velocidad. Si tengo una aceleración negativa, quiere decir que la partícula está perdiendo o se denomina pues desaceleración. Es una fuerza o una velocidad negativa. Entonces, teniendo claro eso, entonces vamos a utilizar esos conceptos o el concepto de la derivada para jugar un poquitico con la física. Hoy vamos a resolver en la primera partecita problemas de la física. Y no es necesario recordar un montón de conceptos que vieron en décimo, porque con la aplicación de las derivadas, pues se hace de una manera muy fácil, de una manera muy sencilla. Entonces me dicen aquí este par de cuadritos que si s de t es la función posición, si la derivo, obtengo la función velocidad. La primera derivada de la función posición es la velocidad. Y bueno, esa velocidad se puede dar en diferentes unidades, en centímetros por segundo. La más normal para nosotros en el sistema internacional de medidas es en metros por segundo, pero también la podemos tener en pies por segundo en el sistema inglés, o en kilómetros por hora también la manejamos, o en millas por hora también la podemos manejar. Y existen otras unidades para manejar la velocidad. También me dicen que si yo tengo la velocidad como función y la derivo, obtengo la función de la aceleración. Entonces, la derivada de la velocidad es igual a la aceleración. Y como la velocidad era igual a la derivada de la posición, entonces, si yo derivo dos veces la función posición, voy a obtener la función aceleración. Entonces, si yo aplico la primera derivada a la función posición, obtengo la función velocidad. Y si aplico otra vez la derivada, entonces a esa función posición vamos a obtener la función de la aceleración. Entonces, eso nos lo demostraron los físicos y matemáticos de la época y está comprobado y ratificado que funciona. Una claridad aquí, las unidades de la aceleración están dadas en metros sobre segundos al cuadrado, o pies por segundo al cuadrado, o millas por horas cuadradas, o existen otras unidades de aceleración. Para nuestro sistema internacional de medidas, normalmente funcionamos con metros sobre segundos al cuadrado. En el sistema inglés funcionan con los pies sobre segundo al cuadrado, para tener en cuenta simplemente las unidades a la hora de las respuestas. Entonces, miremos ahora sí los problemas. Entonces, vamos a trabajar problemas de la física. Entonces, aquí me dicen, vamos a aplicar la derivada para calcular la velocidad. Me plantean la siguiente situación.
En un instante t igual a 0, o sea que apenas se va a lanzar, el tiempo va a arrancar en 0. Un clavadista se lanza desde un trampolín que está a 32 pies sobre el nivel del agua de una piscina. Entonces, ver la figura. Entonces, aquí tenemos la figura, el trampolín tiene 32 pies de altura desde el agua hasta el trampolín. En el instante t, el clavadista salta y hace este movimiento, hace este recorrido que ustedes ven aquí. Pues primero se impulsa, va hacia arriba y luego comienza a descender. La altura del trampolín con respecto a la piscina es de 32 pies, no dice el problema. La posición del clavadista, o sea, la posición, esta línea punteada, este movimiento que se ve acá, la posición en un instante t de ese clavadista, está dada por esta función matemática. Esta llama la función posición, s de t, menos 16t al cuadrado más 16t más 32. Donde S se mide en pies, estamos trabajando en pies en este problema, y T en segundos. Entonces, eso es la información que me da el problema. Ahora me preguntan, ¿cuánto tarda el clavadista en llegar al agua? ¿Qué tiempo le toma a este señor para llegar acá? Esa es la primera cuestión que me hacen. Y luego me preguntan cuál es la velocidad al momento del impacto, o sea, al momento en que el clavadista toca el agua. Entonces, ¿cuál es la velocidad que va a llevar este personaje cuando va a entrar o va a ingresar en el agua de la piscina? Entonces, pues desde el punto de vista físico tenemos diferentes fórmulas y diferentes procedimientos para obtener o lograr resolver este problema. Pero vamos a enfrentarlo desde el punto de vista cálculo matemático y específicamente vamos a utilizar el concepto de derivada para obtener lo que necesitamos. Entonces, pues lo primero que me preguntan acá es el tiempo. ¿Cuánto tarda el clavadista en llegar al agua? ¿Sabe? En tocar acá con la yema de sus dedos la piscina, el agua de la piscina. Entonces, pues ahí no necesito utilizar derivadas ni nada por el estilo, simplemente un concepto básico de matemática 1 o aquí de funciones cuando lo trabajamos. Yo les pregunto a ustedes, cuando el clavadista llega a esta posición, ¿cuál va a ser su altura con respecto al agua de la piscina? 32. 32 es arriba. Cuando llega aquí, cuando va a tocar el agua, ¿cuál va a ser su altura? 0. 0, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos tomando como referencia pues, 0 aquí en el agua y por eso acá arriba hay 32 pies. Entonces, cuando este señor vaya a tocar el agua, que es lo que me están preguntando aquí, ¿cuánto tarda el clavadista en llegar al agua? Entonces, la posición de él va a ser 0. 0 pies, 0 centímetros, 0 lo que sea las unidades que estemos manejando, porque estamos en el punto de referencia, 0, cuando él llegue aquí al tocar el agua. Entonces, como yo tengo la función posición y yo ya sé cuál va a ser su posición, entonces va a ser 0, me va a quedar una función cuadrática, donde lo que me pide el problema en el punto A es calcular el tiempo. Entonces, lo único que tengo que hacer es resolver esta ecuación cuadrática. Y ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, me voy a salir aquí de la pantalla completa, les voy a volver a compartir la presentación en modo de diseño y vamos a hacerlo aquí entre todos. ¿Listo? Entonces, en Matemáticas 1 vimos cómo resolver una ecuación cuadrática. También, voy a quitar esto de por acá. Listo. Por favor, me confirman si están viendo la presentación en modo de diseño. Sí. Listo, entonces me voy a llevar a esta señorita y vamos a resolver este primer puntito por acá. Entonces vamos a pegar esta vaina por aquí. Y listo, entonces recordemos que para resolver una ecuación cuadrática, bueno, en este instante, cuando tocamos la piscina, entonces S de t va a ser igual a 0. Ya llegamos a esa conclusión. Ahí no tuvimos sino que hacer un pequeño análisis de la gráfica, de la figura. Entonces, cuando el clavadista toca o llega al agua, la altura que tiene o la posición que tiene es 0. Ese t va a ser 0 para esta situación específica, ¿no? Para esta situación en particular. Por lo tanto, entonces, esta función se me va a convertir en lo siguiente. Y ya tenemos las herramientas suficientes y necesarias para poder resolver esto. Esto es una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. ¿Cuánto vale A? ¿Recuerdan cómo resolver una cuadrática? ¿Cuánto vale A? A, B y C, recuerdan, A, B y C. ¿Cuánto vale A? 16. 16. No, señorita, solamente el coeficiente. ¿Quién es A? ¿El coeficiente de cuál de los tres? 16.
¿De cuál de los tres? Es A. De la mitad. No, señorita, ese se llama B. El A es el del primero, el del t al cuadrado. Entonces, A vale menos 16. B vale, ahora sí, 16. Miren que este es negativo, no sé si alcanzan a ver bien el menos acá. Este es positivo. Y C es el término independiente. En este caso C vale 32. ¿Recuerdan la fórmula para resolver una ecuación cuadrática? ¿O no? Sí, ve, Menos B. más o menos. Ajá, exactamente esa. Entonces, vamos a decir que T es igual. Vamos a escribir acá una fórmula matemática. Entonces, esperen, yo abro el editor matemático y colocamos la ecuación. Entonces, vamos a poner aquí una ecuación. T es igual. Entonces, dice la ecuación cuadrática o la fórmula del estudiante. Recuerden la fórmula del estudiante. Entonces, ¿qué? Voy a ver si está por aquí. Creo que sí estaba. A ver, yo miro una cosa. Creo que por acá está para que la recordemos en el catálogo de... acá está. Se las voy a poner aquí para recordarla, ¿listo? Entonces, ya sabemos cómo es acá. Listo, entonces me voy a llevar esta para allá, para abajo. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Sí, la vimos hace poco, ¿no? Van a decir que no. Ay, sí. Ahora sí acordaron, bueno, listo. Entonces, menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 veces a. Recuerden que la vimos en Matemáticas 1. Entonces, para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Entonces, esto es una ecuación cuadrática de segundo grado, donde a vale menos 16, b vale 16 y c vale 32. Entonces, simplemente vamos a reemplazarlo. Entonces, ¿cuánto vale b? B vale 16 positivos. Entonces acá me va a quedar 16 elevado al cuadrado, 16 elevado al cuadrado. Y aquí va a quedar menos 4 que multiplica a A, pero A vale menos 16, entonces menos 16. Multiplicado por C, pero ¿cuánto vale C? C vale 32. Por favor, alguien que tenga una calculadorcita ahí y mientras que yo voy escribiendo me colabora. Y A vale menos 16. Entonces simplemente escribimos acá. Entonces, en otras palabras, ¿cuánto da lo de arriba? Menos 10. ¿Cuánto da lo que está dentro de la raíz? Uno solo. Arriba queda menos 16 más o menos la raíz. Hagan todo, la raíz y todo. ¿Cuánto da eso? Sobre menos 32 va a dar acá abajo. Sobre menos 32. Ahí le ayudo. ¿Cuánto da la raíz? A uno nomás. No todo el tiempo. ¿Qué pasa con las calculadoras? ¿No tienen calculadora a mano? A ver, calculadora. Profe, ¿Cuánto dio? espere. Ah, bueno. Raíz cuadrada de 16 elevado al cuadrado. Menos 4 que multiplica a menos 16 por 32. ¿Cuánto les dio? 48 me dio a mí. ¿Qué pago con ustedes? Dios mío, bendito. No sé si a ustedes les dio lo mismo o no. Háganla ahí, por favor, para que me corrijan. A ver si sea 48. ¿Les dio o no les dio? ¿Qué me hicieron? ¿Les digo Sí, yo? profe, 48. ¿Segura? Sí, Bueno, le voy a señor. creer. Bueno, entonces la primera raíz o el primer tiempo va a ser igual a menos 16 más 48. A 48 le restamos 16. ¿Cuánto nos quedan? ¿Cuántos? 32. 32. Y 32 dividido entre menos 32, ¿cuánto nos va a Cero. dar? Ah, 32 dividido entre menos 32 no da 0. Nunca en la vida. Uno. Tampoco da 1. ¿Cuánto da? Menos uno. Ajá, un positivo y otro negativo me da negativo. Entonces da menos 1. Sí. Ojo, el tiempo nunca podrá ser negativo. Por lo tanto, este valor no me sirve. Me dio menos 1.
significa que me voy a devolver en el tiempo y eso no tiene ningún sentido lógico en la vida real. Por lo tanto, esa respuesta la puedo descartar de plano. ¿Listo? Ahora hagámosla con el menos. ¿Cuánto es 16 menos 48? Ve, menos 16 menos 48. ¿Cuánto? 64. 64 negativo. ¿Y cuánto es 64 negativo dividido 32 negativo? Y menos dividido entre menos da más por ley de signos. Y 64 dividido entre 32 me da 2. Por lo tanto, el tiempo, ahora sí, este sí es la respuesta. El tiempo va a ser igual a 2 segundos. ¿Listo? Entonces, para este primer cuestionamiento, vamos a decir que el clavadista tarda, ¿cuánto? 2 segundos 2 segundos ¿en qué? en tocar el agua, Al en llegar llegar. al agua. En llegar al agua, exactamente. En llegar al agua. Listo. Esa es para la primera. ¿Cuánto tarda el clavadista en llegar al agua? Eso es. Tarda 2 segundos. Ya vimos por qué. Miren que de una cuadrática siempre voy a tener dos respuestas o dos posibles soluciones. Pero en este caso, la solución que me da t igual a -1 no me sirve porque el tiempo negativo no existe en la física. Entonces, no me puedo devolver en el tiempo. Entonces, nada que hacer. Entonces, por eso, la respuesta correcta es la segunda raíz que me dio positiva. 2 segundos. ¿Listo? Bueno. Aquí lo único que hicimos fue aplicar la fórmula del estudiante, la fórmula cuadrática para saber cuánto valía el tiempo. Ahora vamos a resolver el segundo cuestionamiento. ¿Cuál es la velocidad al momento del impacto? Esto es lo que me van a preguntar. ¿Cuál es la velocidad? Bueno, voy a llevar la función al momento del impacto. Entonces vamos a meter otra diapositiva por acá y la función posición sigue siendo la misma. Al principio les dije, nos demostraron a través de la matemática y la física que si yo tengo la función posición, puedo obtener la función velocidad. ¿Haciendo qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener la función velocidad? Si tengo la función posición. Se los dije al principio, lo que estaba en el cuadrito. Me olvidó. Para aplicar lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Derivar Exactamente. velocidad y tiempo. Exactamente. Derivando la posición. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que la velocidad es igual a la derivada de la posición, de la función posición. ¿Listo? O sea, S de T. Yo estoy aquí y lo ponemos aquí. ¿Listo? Entonces, la velocidad, la función velocidad es igual a la derivada de la función posición. ¿Listo? Entonces, va a ser muy fácil. Necesitamos entonces derivar, necesitamos saber quién es S' de T. S' la tengo arriba, entonces ustedes ya saben que S' de T, ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo calculamos esa derivada? La derivada de menos 16t al cuadrado, ¿cuánto da? Bajamos el exponente a multiplicar, ¿cuánto nos queda? 16T. Ah, señor, la primera. Bajo el 2 a multiplicar, entonces queda menos 32. La variable le resto 1 al exponente, entonces queda menos 32t. O con eso que lo vimos la semana pasada mucho. La derivada de 16t, ¿cuánto es? 16. Ahora sí. ¿Y la derivada de 32? 0. Cero. Exacto, cero porque es una constante. Lo que quiere decir que la función velocidad va a estar dada por esta señorita que tenemos acá. ¿Listos? Entonces la función velocidad es igual a esta que tenemos ahí, que se llama menos 32t más 16. Esa va a ser la función velocidad de esa señora. Entonces, listo, ya tengo. Dígame, El Leire. 32 no da positivo, no. No, porque acá tengo un menos 16t al cuadrado. Esto es un menos. No sé si lo alcanzan a ver bien. Menos 16t cuadrado. Entonces, queda menos 16 que multiplica el exponente, o sea, da 2. Menos por más da menos, 16 por 2 da 32. Por eso me da menos 32. ¿Listos? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad al momento del impacto? Necesito la información del punto A para poder calcularlo. Resulta que en el impacto, ¿cuál era el tiempo?
¿El tiempo para el impacto cuál era? 2 segundos. Exactamente, entonces necesito traer la información. El tiempo para el impacto es de 2 segundos, que fue lo que calculamos en el punto anterior, en el literal A. Entonces, vamos a reemplazar este valor para el tiempo en la función velocidad. Y así obtenemos la velocidad al momento del impacto. Entonces, lo que hacemos es reemplazar ese valor de tiempo en la función velocidad. Y listo. Ahí calculamos la velocidad al momento del impacto. Entonces, velocidad, para saber cuál es la velocidad que traía este personaje cuando ingresa a la piscina o cuando hace contacto pues con la piscina. Entonces, aquí simplemente vamos a copiar y a pegar la fórmula. Entonces, vamos a calcular la velocidad para t igual a 2 segundos. Entonces, simplemente vamos a decir que donde está la t la voy a cambiar por 2. Entonces, acá pongo un 2. Listo. Y entonces esto va a ser igual a, ¿cuánto es menos 32 por 2? Menos 64. Menos 64, sí señor, más 16 de la fórmula. ¿Y cuánto es menos 64 más 16? Yo, menos 64 más 16. Menos 48. Menos 48, listo. Entonces acá nos va a dar menos 48. Listo. Recordemos las unidades para la velocidad. Aquí estamos trabajando con pies por segundo. Entonces la velocidad también va a estar, la altura está trabajando, la estamos trabajando en pies y el tiempo en segundos. Entonces va a ser, entonces cuando va a escribir la respuesta, la vamos a dar en pies sobre segundo, pie por segundo, porque estamos trabajando con la altura en pies. Entonces, aquí ya podemos escribir la respuesta, ya la escribimos acá, respuesta. Entonces, la velocidad al momento del impacto es de ¿cuánto? Menos, ¿qué? Menos, ¿qué? 48 pies por segundo o sobre segundo. Esas son las unidades para la velocidad en este caso. ¿Qué significa que sea negativa? Se los dije ahorita. ¿Cómo así que menos 48 pies por segundo? ¿Qué significa que sea negativa? Muy fácil. Miremos el dibujo. Este señor va hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad que lleva en este momento es negativa. Por ejemplo, si yo preguntara la velocidad por acá, en el momento donde él brinca y comienza a subir, ahí la velocidad me va a dar positiva, porque va para arriba. Hay un momentico en donde él tiene velocidad positiva. Él empieza a subir, a subir, a subir, hasta que llega a este punto de arriba, ahí su velocidad es cero, porque a partir de ese momento empieza a caer. Y entonces, a partir del momento en que empieza a caer, su velocidad comienza a ser negativa. Entonces, en este caso, la velocidad o el signo negativo simplemente indica el movimiento va hacia abajo. Si fuera positiva, indicaría que el movimiento va para arriba. Pero pues nada, para que no se me van a confundir y no se me van a enredar con ese menos. Esa es la interpretación de lo que significa o representa ese signo menos. Y listo, quedó resuelto el problema. Entonces, las voy a proyectar en pantalla completa nuevamente para que lo veamos. Y si tienen alguna duda en algo que me haya perdido, entonces me lo hacen saber. Les vuelvo a presentar la ventana, pero esta vez en pantalla completa. Listo, entonces me pedían el tiempo al momento del impacto. Lo que hicimos fue, pues ya sabíamos por el análisis del dibujo que cuando el clavadista va a tocar el agua, su altura es cero o su posición es cero con respecto al que marcamos como origen o punto de referencia. Por lo tanto, se me convertía la función posición en una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Y ya teníamos la herramienta para poderla resolver, que era esta fórmula, que es la fórmula cuadrática, o la famosa fórmula del estudiante. Entonces, lo único que hicimos fue resolverla y, ojo, en el análisis de los resultados. El tiempo nunca va a ser negativo, nunca, tengan eso presente, nunca vamos a poder andar para atrás en el tiempo. Entonces, no tiene sentido tiempo igual a menos un segundo, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, esa primera respuesta que teníamos acá no servía.
La segunda sí me dio positivo, por lo tanto esa es la correcta. Entonces determinamos el tiempo que tarda el clavadista desde que brinca o desde que salta del trampolín hasta llegar al agua. La segunda cuestión o el segundo punto nos preguntaba cuál era la velocidad en ese momento. Resulta que a mí me dieron la función posición y ya les dije al principio que por física y matemática, si yo derivo la función posición, obtengo la función velocidad. Entonces lo único que hicimos fue aplicar la derivada. Miren que esta derivada es supremamente sencilla, no tiene mayor dilema. Entonces derivamos la función posición y nos dio la velocidad. Y nos pedían calcular la velocidad al momento de tocar el agua. Ya sabíamos que se iba a demorar 2 segundos en tocar el agua. Entonces lo único que tengo con la función velocidad es reemplazar ese tiempo. ¿Cuál va a ser la velocidad después de 2 segundos? Vengo a la fórmula, lo reemplazo y obtenemos un valor negativo. Lo que representa ese valor negativo es que el movimiento va hacia abajo, en el eje vertical va hacia abajo. Por eso ese menos. Entonces la respuesta va a ser la velocidad al momento del impacto es de menos 48 y, ojo con las unidades, pies por segundo o pies sobre segundo. Ese es el primer problemita desde el punto de vista matemático, derivado, es bastante sencillo. De pronto desde el punto de vista físico es un poco más complejo. Los escucho. ¿Alguna pregunta o algún cuestionamiento sobre este primer ejercicio, este primer problema? ¿O cómo lo vieron? ¿Está fácil o no? Sí, profe. Lo único que tenemos que tener claro es que la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Eso es lo único que usted tiene que tener claro en su mente para trabajar problemas físicos utilizando derivadas. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, con eso simplemente aplican las reglas de derivadas y listo. Aquí me dieron la función posición, y obtuvimos la función velocidad. Si me hubieran preguntado, por ejemplo, cuál era la aceleración del clavadista, entonces me tocaría derivar la función velocidad, o sea, de esta señora. ¿Cuánto da la derivada de esa señora? De menos 32t más 16. ¿Cuánto es la derivada de menos 32t? Menos 32. ¿Y la derivada de 16? 0. Cero. Entonces la aceleración va a ser una constante, menos 32. En este caso estamos trabajando pies por segundo, sobre segundo al cuadrado, porque estamos en unidades de pies. Da menos 32. ¿A qué se debe eso? Pues ya les voy a decir. Para nosotros no manejamos ese número, nosotros manejamos uno que es menos 9,8. Y es el valor que tiene o que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos que están próximos a él, que se llama el valor de la fuerza de la gravedad. ¿Cuál es la aceleración que experimenta este personaje al caer? Pues simplemente la fuerza de atracción gravitacional, la fuerza de gravedad. Entonces, por eso va hacia abajo, por eso no siguió subiendo y se fue hasta más arriba hasta llegar al cielo, sino que volvió a caer. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que contrarresta o que atrae a los cuerpos que se llama la fuerza de la gravedad. Y por física ya sabemos que es una constante que vale 9,81 metros sobre segundo al cuadrado para nosotros en el sistema internacional. Pero en el sistema inglés, que es pie sobre segundo al cuadrado, vale 32. Entonces, por eso, si yo derivo la función velocidad acá, me va a dar menos 32, solito. No importa en qué instante del tiempo. No importa si t vale 0, no importa si t vale 1, si t vale 10. Siempre la aceleración que va a experimentar ese clavadista es de menos 32 pies sobre segundo al cuadrado. O sea, la fuerza de atracción gravitacional, la fuerza de la gravedad. Eso es lo que representa ese valorcito. Entonces, para relacionar un poquito la física con la matemática o con el cálculo matemático. Bueno, vamos a ver otro ejemplo similar. Acá me dicen que utilizando la función posición, esta que me dan aquí, s de t igual a menos 16t al cuadrado más b sub 0t más s sub 0 para objetos en caída libre, entonces vamos a resolver este problema. Se deja caer una moneda desde lo alto de un edificio que tiene una altura de 1362 pies. Otra vez empieza. Nos dicen, determine las funciones que describen la posición y la velocidad de la moneda. ¿Ves? Debo hacer una pequeña lectura comprensiva. Se deja caer una moneda. Si yo dejo caer la moneda, estoy arriba de la azotea del edificio y la voy a dejar caer. Pregunta, ¿cuál es la velocidad inicial de la moneda si yo la dejo caer?
Cuando está en mi mano, ¿qué velocidad tiene? 0. 0, exactamente. Es muy diferente si dice se lanza una moneda. Aquí simplemente dice se deja caer. Quiere decir que la moneda está en mi mano y yo la voy a soltar. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Exactamente, Jane, muy bien. Entonces, de aquí, esta señora va a desaparecer. Porque la velocidad inicial v sub 0 es 0. Entonces, este término vuela. ¿Y cuál va a ser la altura inicial? Ese es el sub 0. Es la altura inicial. ¿Cuánto va a valer? ¿A qué altura con respecto al piso estamos? En la azotea del edificio. 1362. Ajá, a 1362 pies de altura. Entonces, con esa información yo ya puedo escribir la función posición y me están pidiendo también la función velocidad. Y para obtener la función velocidad, pues simplemente me tocaría derivarla y pare de contar. Entonces, me voy a salir de la pantalla completa, me voy a ir al editor para que lo resolvamos. Entonces, nuevamente vamos a aplicar entonces acá el concepto de derivadas para resolver esta señorita. Entonces, me voy a llevar la función y me voy a copiar entonces el literal A, que es el primero que me preguntan acá. Escriba las funciones. Borremos esto que está aquí. Y por favor me confirman si está viendo el editor de PowerPoint. Sí. Listo, entonces vamos a hacer esto que me dicen acá, determinar las funciones velocidad y posición y velocidad. Entonces, SDT, que es la función posición, simplemente voy a reemplazar lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, esta es la función posición, así va a ser la forma. Entonces voy a reemplazar menos 16t al cuadrado, queda tal cual, eso no tiene ninguna discusión. Ya sabemos que b sub 0 vale 0 porque dejamos caer la moneda, entonces por 0. Y ya sabemos que ese sub 0, que es la posición inicial, vale 1362 pies. 1362 pies. 1362 pies. Por lo tanto, la función posición es igual a menos 16, vamos a copiarnos este de aquí, este al cuadrado, más 1362. Esta es la última, que es el superíndice. Ahora sí, más 1362. Esta sería la función posición. Y si yo quiero calcular la función velocidad, pues simplemente me toca derivar esa función de arriba. Ya sabemos que la función velocidad es la derivada de esa. Entonces, ¿cuánto es la derivada de menos 16t al cuadrado? Pues ya la hicimos ahorita. ¿Cuánto nos dio? Menos 16. No, señorita. Menos 32. Recuerden, bajo el exponente a multiplicar. ¿Se les olvidó derivar en una semana? No lo puedo creer. ¿Cuánto es la derivada de 1362? 0. 0. Ah, eso sí. Entonces, la derivada o la función velocidad, perdón, va a ser igual a menos 32p. Esa va a ser la función velocidad. Entonces, ese era el literal A que me pedían en el problema. Determine la función posición y la función velocidad. Luego me dicen por acá, vámonos para el literal B. Calcule la velocidad promedio en el intervalo 1 y 2, o sea, para 1 segundo y 2 segundos. Entonces vamos a determinar esa velocidad promedio. Entonces, pues simplemente vamos a hacer B de 1 y B de 2. Entonces, B de 1 en el instante en que el tiempo vale 1 segundo. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Pues es muy simple. Menos 32 multiplicado por 1. ¿Cuánto es menos 32 multiplicado por 1? Da uno solo. Menos 32 por 1. Menos 32. Listo. Y cuando vale el tiempo vale 2 segundos. ¿Cuánto es menos 32 por 2? Menos 64. Menos 64, exactamente. Me dicen velocidad promedio. Esta se llama V de 2. Velocidad en el instante 2. ¿Cómo calculo la velocidad promedio? Pues ¿cómo saco el promedio de estas dos señoras? ¿Cómo es que sacamos un promedio? Sumando y dividiendo. Exactamente. Entonces la velocidad promedio en ese intervalo va a ser igual a menos 32 más, bueno, o en este caso menos 64, porque más por menos da menos, y todo eso dividido entre 2.
Listo. ¿Cuánto es menos 32 menos 64? Menos 96. Menos 96 dividido entre 2. ¿Y cuánto es la mitad de menos 96? 48. Menos 48. Lo que quiere decir que cómo respondemos a esta señora. Respuesta. La velocidad promedio del intervalo es ¿cuánto? Menos 48, ¿qué? Ya les dije, ¿qué unidad estamos trabajando en este momento? 10 sobre segundo, ¿no? Estamos trabajando en segundos. 10 sobre segundo. Esas son las unidades que estamos trabajando en este caso. Entonces, la velocidad promedio simplemente es esa. Entonces, miren lo que pasó acá. Simplemente ya teníamos la función velocidad, porque la derivamos la función posición, y me estaban pidiendo la velocidad promedio en ese intervalo entre 1 segundo y 2 segundos. Entonces, calculo la velocidad para 1 segundo, reemplazando 1 en la función velocidad. Calculo la velocidad para 2 segundos, reemplazando 2 en la función velocidad, y luego saco el promedio. Simplemente es promediar las dos velocidades. Están preguntando velocidad promedio. Y pare de contar. El tercer punto, el C, bueno, vamos a llevarnos todo esto de una vez para allá, a ver qué más nos dicen aquí. Uno para acá, ¿dónde estoy? No, este no es acá, tenemos uno nuevo. Listo, y agrandemos este señor y peguémoslo acá. Entonces, miremos los siguientes literales. Los siguientes literales, el literal C, me pregunta, encuentra la velocidad instantánea para t igual a 1 y t igual a 2. Ya lo hicimos en el punto anterior. La velocidad instantánea es la velocidad exactamente cuando t vale 1 y cuando t vale 2. Entonces, esta de acá, exactamente la misma. Velocidad instantánea. Entonces, acá simplemente vamos a volver a poner y a pegar. Entonces, la velocidad en el instante t igual a 1 es de menos 32 pie por segundo. Y la velocidad para el instante t igual a 2 es de menos 64 pies sobre segundo. Es lo único que tengo que hacer, simplemente en la función velocidad, reemplazar esos valores para el tiempo y con eso obtenemos la velocidad instantánea. Entonces, aquí lo único que hicimos fue reemplazar esos valores. Entonces, ya lo habíamos hecho en el punto anterior para sacar la velocidad promedio. Entonces, aquí simplemente volvemos y aplicamos lo mismo. Reemplazamos en la función velocidad t igual a 1 y calculamos esa velocidad instantánea. Y repasamos en la función velocidad t igual a 2 y calculamos la velocidad para el instante t igual a 2. Aquí me estaban preguntando específicamente la velocidad de cada uno de esos dos instantes. En el punto anterior era el promedio. Yo tuve que calcularlo primero y luego sacarle el promedio a la función, a los resultados, perdón. Listo. Ahora me preguntan, ¿cuál es el tiempo que tarda en llegar al suelo? Entonces, aquí sí me toca devolverme nuevamente a la función original. La función original estaba acá, yo la hice acá. Entonces, la función es igual a esta de aquí. Entonces, ya sabemos cuál es el mecanismo, igual que en el de la piscina. Entonces, vamos a copiar aquí la función, esta señorita de acá, pero quitémosle todo esto de aquí. Entonces, para calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, pues básicamente cuando llegamos al suelo, ¿cuál es la posición de la moneda con respecto al suelo? 0. 0. Nuevamente vuelve y juega lo mismo. Entonces, cuando la moneda llega al suelo, la altura o la posición vale 0. ¿Listo? Y entonces se me convierte en una ecuación cuadrática. Entonces, esta señora de acá, otra vez vuelve y queda como una cuadrática, porque vamos a tener de este lado 0 igual a menos 16t cuadrado más 1362. Pregunta, ¿cuánto vale A? Menos 16. Exactamente, menos 16. Pregunta, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? 0. 0, sí señor, porque no está. ¿Y cuánto vale C? 1362. Exactamente, entonces ahora sí me voy a devolver para que ustedes se acuerden. Me voy a volver a copiar todo esto para guardarle de aquí y vuelvo y me la traigo para acá. Entonces, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Acá. Estaba aquí, estaba acá, estoy más abajo, y por acá, listo, acá. Entonces, acá voy a pegar esas fórmulas para poder resolver esa vaina. Ay, borremos esto, ahora sí. Entonces, A, ¿qué me hizo? Acá está, A vale 16, listo. Entonces vuelvo y utilizo la misma fórmula, entonces
Esto de acá vale 0. Vamos a reemplazar aquí. Esto vale 0. Esto de aquí vale 0 al cuadrado. Entonces simplemente cambiamos todo eso por 0. Esto vale 0. Y queda menos 4 por A, que vale menos 16, por C, que vale 1362. Por favor, alguien que haga la operación ahí rápidamente y me diga cuánto vale eso. Abajo queda menos 92, lo mismo, listo. Entonces acá queda menos 0, bueno, esto simplemente es volarlo. ¿Cuánto da esa operación dentro de la raíz? Pues con raíz y todo. 16 por 4 por 1362, y a eso le sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 por 16 por 1362. ¿Cuánto les dio? ¿Por qué? Profe, ¿por qué? Ah, no, espera, de 4. Menos por menos da más, queda positivo. 4 por 16 por 1362. ¿Cuánto les dio raíz? ¿Qué pasó con las calculadoras? 295,24 me dio a mí aquí. 24, sí. Ajá. No asusten con los decimales, tranquilos. Por lo tanto, el primer tiempo va a ser igual a 295,24 dividido entre menos 32. ¿Cuánto da eso? 295,24 dividido entre menos 32. ¿Cuánto da? Va a dar negativo, pero ¿cuánto da? Porfa. 9.22. 9,22, listo, menos 9,22. Y ahora, ¿cuánto da? Menos 295,24 entre menos 32. Pues va a dar lo mismo, pero positivo. Porque lo único que va a cambiar es el signo. Aquí vamos a borrar a este señor y nos va a dar 9,22 positivo. ¿Cuál de las dos respuestas de tiempo es la correcta? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿Por qué? ¿Por qué descartamos la primera? porque el tiempo no puede estar negativo. Exactamente, Jenny, es lo que tienen que tener claro. El tiempo no me puede dar negativo. Por lo tanto, aquí yo ya puedo escribir la respuesta. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al suelo la moneda? Entonces, la moneda tarda 9,22 segundos en caer o llegar al suelo. En llegar al suelo. Y listo. Miren que es muy parecido al de la piscina. Pues, básicamente acá hicimos lo mismo. Cogí la función posición, saqué la igualdad a 0 porque cuando la moneda llega al suelo su altura o su posición es 0 y aplicamos la fórmula cuadrática para obtener el tiempo, que es lo que me estaban preguntando acá. El último cuestionamiento, el D, me dice cuál es la velocidad de esa moneda cuando toca el piso. Entonces, vamos a hacerlo acá en otra más. Entonces, nuevamente hay que hacer lo que hicimos en el de la piscina. Pues vamos a evaluar la función velocidad cuando t es igual a 9,22 en este caso. Entonces, cuando vamos a evaluar t, en este caso va a ser igual a 9,22. Ese es el único dato que necesito. La función velocidad me la voy a copiar de por acá arriba, que la teníamos por acá, vean, acá está. Me la voy a llevar para allá. Entonces, copiamos y peguemos acá. Listo. Esta es la función velocidad. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer es reemplazar ese tiempo y se acabó el dilema. Entonces vamos a calcular b de 9,22. Por favor, alguien que me multiplique menos 32 por 9,22. Y me diga cuánto da. Da negativo. Menos 71.04. ¿Segura?
Y No, no, nunca más. Menos 32 por ¿compraste? 9 tiene que dar 300 y algo. Menos 300 y algo. Es casi 10. Si fuera 10 daría menos 320. Tiene que dar casi Ah, no, no, 300. me equivoqué de Anda, sí, número. en algo equivocó, sí. Vuelva a hacer. Menos 32 por 9,22. Menos Bueno, 290 y qué. 295,04. Listo, 295 aproximadamente. Listo, entonces digamos que menos 295. Esa va a ser la velocidad que tiene la moneda al impactar el suelo o al llegar al suelo. Entonces, respuesta, la velocidad de la moneda al llegar al suelo es de menos 295, aproximadamente menos 295 pies sobre segundo, pies por segundo, estamos trabajando en esas unidades. Listo. Esa sería la respuesta. Ese es un segundo problema. Miren que es muy similar al de la piscina, solo que le agregué o le agregamos acá, pues escribir las dos funciones partiendo de una general para la posición. Entonces, con los datos que me daban, escribir la función posición, derivarla para obtener la función velocidad. Digamos que esta es SDT para que aquí, la derivada de la función S es igual a la velocidad para que nos quede pues la función velocidad. Luego me pedían una velocidad promedio en un intervalo, simplemente evaluar la función velocidad en esos dos extremos y sacar el promedio. Luego me pedían la velocidad instantánea en esos dos instantes, ya la había calculado. Luego el tiempo de caída de la moneda y por último nuevamente cuál era la velocidad al caer. Entonces la última parte era igualita al de la piscina. Miren que la derivada aquí se aplica, tiene mucha utilidad y es muy fácil o muy sencilla de trabajar, bastante sencilla. Aquí no hay cosa rara para ese cálculo. Acá hay otra muy parecida, desde una altura se deja caer, bueno, esta es casi lo mismo, hay que hacer básicamente lo mismo. Una altura de 220 pies se lanza hacia abajo una bola, aquí sí se lanza hacia abajo una bola, con una velocidad inicial de menos 22 pies sobre segundo. Quiere decir que B sub 0 vale menos 22. Es lo único que va a cambiar. Pregunta, ¿cuál es su velocidad después de 3 segundos? Entonces derivo esta señora y la evalúo en t igual a 3 segundos. ¿Y cuál es su velocidad cuando tiene una posición de 108 pies? Bueno, de descender 108 pies, o sea que a 220 le voy a restar 108 para saber cuál es la posición real con respecto al suelo. O sea, a 112 pies con respecto al suelo, cuál va a ser su velocidad. Pues básicamente va a ser lo mismo. Entonces, esa no la voy a hacer para que hagamos una donde me implique la aceleración. Aquí también es básicamente lo mismo. Me dan, esto ya es metros por segundo, ya me cambian las unidades, entonces pues hay que hacer básicamente lo mismo. Vamos a trabajar esta tablita que sí me interesa ya que van siendo las 7:30 para que miremos velocidad, aceleración y posición. Entonces, miremos el ejercicio 4. Me dice aquí, llevamos dos, bueno, me salté el tercero. Dice aquí, al momento de aplicarle los frenos a un vehículo que viaja a una velocidad de 66 pies por segundo, 45 millas por hora, la función posición del vehículo está dada por, o es esta que está acá, S de t igual a menos 8,25 t al cuadrado más 66t, donde S se mide en pies y t en segundos. Entonces me dicen, utilice esta función que tenemos acá para completar la tabla. Entonces me piden posición para t igual a 0. Uy, esto está en mayúscula, esto es minúscula. Posición para t igual a 1, posición para t igual a 2, posición para t igual a 3 y posición para t igual a 4. Velocidad para los mismos tiempos y aceleración para los mismos tiempos. ¿Cómo completo esa tabla? Pues fácil. Yo tengo la función velocidad de posición, perdón, entonces yo puedo evaluarla. Si t vale 0, ¿cuánto vale la función? 0 al cuadrado por menos 8,25 me da. Y a uno solo. 0 al cuadrado. 0 por 0. Cero, 0. Y 0 por menos 8,25. cero, 0. Y 66 por 0. cero. Pero, 0. O sea que la posición para t igual a 0 es 0. No se ha movido nada. Todavía no ha empezado a correr el tiempo. Estoy en la misma ubicación. Ahora sí, si t vale 1.
1 al cuadrado, 1 por 1. 1. Y 1 por menos 8,25. Que da lo mismo. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Menos 8,25. Más 66 por 1, o sea, más 66. ¿Cuánto es 66 menos 8,25? Afinen calculadoras. 66 menos 8,25. ¿Cuánto les dio? No lo escuché. 57.75. Exactamente, 57,75. Esa es la distancia que se ha movido con respecto al sitio donde presionó los frenos el señor que conducía el vehículo. Entonces, en este caso, estamos midiéndolo en pies, entonces se ha desplazado 57,75 pies en ese momento, en tan solo un segundo desde que aplicó los frenos. Ahora, si te vale 2, 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿Y cuánto es 4 por menos 8,25? Menos 33. Menos 33, listo. Por acá tenemos menos 33 inicialmente. ¿Y cuánto es 6 por 2? 66, perdón, 66 por 2. 132. 32. Listo. Y a 132 le vamos a restar 33. ¿Cuánto nos da? 99. 99, exactamente, Fran. 99. Quiere decir que después de 2 segundos de este señor haber frenado o oprimido los frenos, se ha desplazado 99 pies. Recuerden que la unidad que estamos trabajando aquí son pies. Se ha desplazado 99 pies. Ahora vámonos para los 3 segundos. Si T vale 3, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3. 9. Y 9 por menos 8,25. Menos 74.25. Y a eso le vamos a sumar 66 por 3. ¿Cuánto es 66 por 3? 198. Listo, entonces 198 menos 74,25. ¿Cuánto dio? 123.75. Exactamente, Fran. Quiere decir esto que después de 3 segundos de este señor haber oprimido los frenos, se ha desplazado 123,75 pies. Miren que cada vez, a medida que va pasando el tiempo, pues cada vez se desplaza menos. El desplazamiento más largo fue entre el instante 0 y 1, que fue de 57 pies. Entre el 1 y el 2 ya fue menos de 50, fueron 43, más o menos, 42. Entre el instante 2, t igual a 2 y t igual a 3, tan solo fueron 24 pies. Ahora, para el instante t igual a 4, 4 al cuadrado, 4 por 4 da 16. ¿Cuánto es 16 por 8,25 o por menos 8,25? Mejor. 136,32. 16 por 8,25. Estaba cerrado. 132. Ah, sí, 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 profe. Cerrado, 132, listo. Y a eso le damos, menos 132. Y a eso le vamos a sumar 66 por 4. ¿Cuánto da 66 por 4? 294. 294 y 294 menos 132, ¿cuánto nos da? No, 264. 164. Sí, 264. 264 menos 132 me da 132. Porque 264 es el doble de 132.
Quiere decir que pasados 4 segundos de este señor haber oprimido los frenos, se va a haber desplazado con respecto al punto de donde, o al sitio donde presionó los frenos, 132 pies. Entre el instante t igual a 3 y t igual a 4, tan solo se desplazó el móvil, ni siquiera 10 pies. Ya cada vez se desplaza menos. ¿Listo? Entonces, así calculamos la posición, simplemente reemplazando el valor de t en la función. Ahora, para calcular la velocidad, pues, ¿qué necesito saber? Necesito conocer, voy a hacerlo acá más abajito, voy a bajar esta tabla acá, ponerla por acá abajo, y voy a utilizar esta misma de acá. ¿Cómo es que calculamos la velocidad? ¿De dónde sale la función velocidad? ¿El v de t es igual a quién? ¿Quién es v de t? Lo dije al principio, no le olvide. Matemática y física se unen, derivamos la función posición, y listo. Voy a derivar esta, menos 8.25 por 2. ¿Cuánto me da? Da uno solo. Menos 16.5. Sí, señor. Menos 16.5t porque le resto 1 al exponente. La derivada de 66t, ¿cuánto me da? ¿16? 66, no 16, sino 66 aquí, listo. 66, listo. 66. Recuerden que la variable independiente en este caso se llama t, o sea, el tiempo. Es como si estuviéramos hablando de x. No me van a enredar con eso. Eso representa lo mismo. Listo, esta es la función velocidad. Y de una vez hagamos la función aceleración, para que vamos haciendo y llenando toda la tabla de una vez. La función aceleración es equivalente a la derivada de la función velocidad. O sea que tengo que derivar la función velocidad. Y como ya la tengo, entonces es muy fácil. ¿Cuál es la derivada de menos 16,5t? Menos 16,5. Exactamente. ¿Y cuánto es la derivada de 66? 0. 0. Cero. Entonces ya, suerte ahí. Entonces queda menos 16,5. Esta es la aceleración. Por lo tanto, ese automóvil experimenta una aceleración constante de menos 16,5. Lo que quiere decir que si t vale 0, ¿cuánto es la aceleración? Aquí no hay t, vale menos 16,5. Si t vale 1, ¿cuánto es la aceleración? Lo mismo, es constante. Si t vale 2, ¿cuánto es la aceleración? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no depende del tiempo. La aceleración que está experimentando el automóvil es la misma. En este caso es negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Que es una desaceleración, o sea, que se está deteniendo el automóvil. Eso representa el negativo en la aceleración. Se está deteniendo en este caso el automóvil. Esa aceleración es constante, de menos 16,5. Aquí no depende de t. Entonces, si te vale 0 no pasa nada, si te vale 10 no pasa nada, la aceleración va a ser la misma. Es una constante. Entonces, por eso estoy rellenando la fila de abajo, porque todos los valores van a ser igualitos. Esa aceleración no va a depender del tiempo. Calculemos la velocidad usando esta función de aquí. Si te vale 0, ¿cuánto vale la velocidad? Menos 16,5 por 0. 0. Más 66, ¿cuánto da? 66. 66, exacto. Si te vale 1, menos 16,5 por 1, pues me da menos 16,5. A 66 le quitamos 16,5, ¿cuánto me da? 50.5. Menos. Espérame, no. 49.5. 49,5, exactamente. Miren que la velocidad va a empezar a disminuir, la velocidad del automóvil. ¿Por qué? Porque estamos frenando. Y como la velocidad va disminuyendo, la distancia de desplazamiento también se va recortando. Ahora para t igual a 2, ¿cuánto es menos 16,5 por 2? 33. Menos 33. Y menos 33 más 66. 66 es el doble de 33, por lo tanto, y los restos me da 33. ¿Listo? Menos 66 menos 33. Da 33. 33, sí. Listo. Ahora para t, miren que aquí la velocidad sigue disminuyendo.
Estábamos en 66, bajamos a 49,5, ahora vamos a 33. Ahora si t vale 3, ¿cuánto es menos 16,5 por 3? 49.5. Entonces, menos 49,5 más 66. O sea, a 66 le restamos 49,5. ¿Cuánto nos da? 16.5 menos 16. Positivos, positivos porque 66 es más grande, ¿no? 66 es más grande que menos 49,5. Entonces da 16,5. Miren que la velocidad continúa disminuyendo. Ahora para el tiempo t igual a 4 segundos. ¿Cuánto es menos 16,5 por 4? 66. ¿Y cuánto es 66 menos 66? 0. 0. Entonces, en t igual a 4 segundos, la velocidad del automóvil es 0. Por lo tanto, ¿qué significa que la velocidad del automóvil sea 0? Que se detuvo. Exactamente. ¿Qué se detuvo? Quiere decir que a partir del instante t igual a 4, de ahí para arriba, cualquier otro tiempo, ¿cuál va a ser su velocidad? 0. Ya, 0, ya se paró. Su posición con respecto al lugar de frenado va a seguir siendo la misma. No va a cambiar. Ya acá se detuvo este señor. Y pues ya aceleración, pues ahí todo se acaba, ya se detuvo el carro, ya se detuvo el automóvil. ¿Listo? Entonces, aquí aplicamos la primera derivada de la posición para hallar la velocidad y la primera derivada de la velocidad para hallar la aceleración. Esta señorita de aquí, menos 16,5, también podríamos decir que es la segunda derivada de esta de acá, de menos 8,25t al cuadrado más 66t. La derivo una vez, me da esto, y la derivo otra vez, me da esto. Cualquiera de las dos. Entonces recordemos, la velocidad la obtenemos derivando la posición. Y la aceleración la obtenemos derivando la velocidad. Y listo. Entonces, así calculamos esas dos variables, bueno, o trabajamos con esas tres variables físicas al mismo tiempo. Posición, velocidad y aceleración. Miren que esto en física, pues me gastaría mucho tiempo desde el punto de vista físico ponerme a resolver todo este poco de cosas acá. Aquí lo hicimos muy fácil desde el punto de vista funciones y desde el punto de vista derivadas. Derivamos, vean, derivamos dos veces la función posición y después simplemente íbamos reemplazando t igual a 0, a 1, a 2, a 3 y evaluamos y me iban dando los resultados. Recordemos que la posición en este caso está dada en pies, la velocidad en pies por segundo o pies sobre segundo y la aceleración en pies por segundo al cuadrado o sobre segundo al cuadrado. Sí, necesito escribir las respuestas dando las unidades, ¿listo? Porque acá el enunciado me habla de pies sobre segundo para la velocidad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, un segundo criterio, vamos a ver otros dos, me quedan 20 minuticos, alcanzamos a ver estos dos problemas, pero cambiando de escenario. Ya no voy a trabajar más con la física, me voy a ir para las ciencias naturales, será esto. Resulta que cuando estábamos hablando de límites, trabajamos algunos problemas de aplicación de crecimiento o de comportamiento de la población. Aquí también tiene cabida sin ningún inconveniente eso. Entonces vamos a ver el problema 5, hace referencia a un problema de crecimiento de población. Y dice de la siguiente manera, cierta población crece de acuerdo con la siguiente fórmula. P de t igual a 30.000 más 60t al cuadrado. Esta es la ecuación o la fórmula matemática o la función matemática que me determina la población, cierta población. Donde t se mide en años, este vale en años. Me dicen calcular la tasa de crecimiento. Entonces, cuando me hablan de tasa, están hablando de derivadas. Tasa de crecimiento, ¿cuándo? Ojo, no me están preguntando por la población después de tantos años. Si me preguntaran por la población, pues simplemente reemplazaría el tiempo en años y calculo la población. Me están preguntando por la tasa de crecimiento. Cuando me preguntan por la tasa de crecimiento, entonces me están preguntando por la razón de cambio de la población. ¿Y cómo obtenemos una razón de cambio de una función? Simplemente derivamos. Entonces, ¿yo cómo obtengo la tasa de crecimiento de una población? Derivando la función de población. En este caso, la función población está dada por esta fórmula. P de t igual a 30.000 más 60t al cuadrado.
Entonces, como me están pidiendo tasa de crecimiento, lo que tengo que hacer es calcular o determinar, más bien, la primera derivada o la derivada de la población. Y listo, se acabó el dilema. Pongamos esto en una sola cosa, listo. Entonces, vamos a derivar a esta señora. Vamos a derivar a esta señora. Entonces, vamos a decir que P de T es igual a esto, listo. Y vamos a decir que la tasa de crecimiento, a ver si me pongo un chico ahorita, acá está ahora sí, la tasa, no, sigue siendo lo mismo, vamos a copiarlo de acá. Entonces, la tasa de crecimiento va a ser igual a la derivada de P, simplemente con respecto al tiempo. Entonces, ¿va a ser igual a quién? Derivamos a esta señora. Derivada de 30.000, ¿cuánto da? 0. 0. Entonces vale por pintura. Derivada de 60t al cuadrado. 120t. 120t, exactamente, James. Esa va a ser la tasa de crecimiento. Esa es la función tasa de crecimiento. Entonces, función tasa de crecimiento. Simplemente derivo la función población. ¿Listo? Esta es la población. Entonces, a esta señora le llama función población, para que la tengamos presente. Esta es la función de población. Entonces, pongámosle por aquí para que ahora que les comparta el archivito, no me van a confundir. Listo, función población es esta señora que tengo acá. Se llama PDT. Y la tasa de crecimiento, la función tasa de crecimiento simplemente es la derivada de esa señora. Entonces ahora sí, me piden que calcule la tasa de crecimiento para t igual a 2, para t igual a 0 y para t igual a 5. Entonces pues es muy fácil, y porque aquí era 2, aquí era 0. Digo que borré un 1 acá. Bueno, no sé. Bueno, digamos que esto vale 10, yo no sé. Digamos que vale 10, porque es que vale 0, pues no va a haber crecimiento porque el tiempo no ha pasado. Pero bueno, dejémoslo ahí, entonces organicemos. Entonces, t igual a 0, para darle sentido a eso, t igual a 2, y metámosle algo nada más acá, t igual a 10. Pues ahora sí, no sé cómo estaba. Entonces, listo. ¿Qué me dicen? Vamos a evaluar p de t para t igual a 0. Entonces, p de t, entonces p' de 0. Entonces, no ha transcurrido ningún año. 120 por 0 es igual a simplemente 0. No ha transcurrido ningún año. Por lo tanto, no ha habido ningún cambio en la población, porque el tiempo lo estamos midiendo en años. Listo, simplemente eso es lo que significa que de 0. No hemos tenido ningún comportamiento o ningún cambio, porque no ha transcurrido ni siquiera un año. Entonces no tenemos de referencia. Ahora, si el tiempo es igual a 2 años, ¿cuál va a ser la tasa de crecimiento de esa población? 120 por 2. ¿Cuánto? 240. 240. Entonces la tasa de crecimiento de la población va a ser de 240 habitantes. Para el periodo t igual a 2, o sea, para 2 años. Ahora, para el periodo t igual a 5 años, ¿cuál va a ser la tasa de crecimiento a los 5 años? Entonces evaluamos acá, 120 por 5, que me da 600. 600. Quiere decir que después de 5 años, pues la población se va a ver incrementado en 600 habitantes. Eso es lo que representa eso. Después de 5 años, la población se va a ver incrementado en 600 habitantes. Y ahora, finalmente, para t igual a 10 años, entonces, ¿cuál va a ser la tasa de crecimiento de la población después de 10 años? Exactamente, 120 por 10, que me da 1200. Lo que representa 1200 habitantes más. Ojo, 1200 habitantes más. Esa va a ser la tasa de crecimiento para el año número 10. 1200 habitantes más. Y ese es el ejercicio número 5. Miren que es bastante sencillo. Simplemente es derivar la función población y calcular la tasa de crecimiento para el año que nos indican o que nos solicitan. En este caso, pues para t igual a 0, o sea que no ha pasado, no ha transcurrido ningún año, todavía no se ha presentado ningún incremento. Después de 2 años, ¿cuál es la tasa de crecimiento al segundo año? Después de 5 años, ¿cuál es la tasa de crecimiento para el quinto año? Después de 10 años, ¿cuál es la tasa de crecimiento para el 10º año? Entonces, cada uno de estos representa la tasa de crecimiento para el año correspondiente.
Entonces, para t igual a 2 años, para t igual a 0 años, o sea, no ha pasado nada del tiempo, para t igual a 5 años y para t igual a 10 años. Y listo. Otra aplicación de las derivadas, esta vez desde el punto de vista, bueno, este es sociología, eso, sociales. Estamos hablando de poblaciones, de demografía, elementos demográficos. Entonces, estoy en ciencias sociales y ahí aplica. Y miren cómo es de simple. Derivo la función población y obtengo la tasa de crecimiento y listo. A partir de eso podemos evaluar la tasa de crecimiento para cualquier año de ahí para adelante. Problema número 6. Crecimiento demográfico, lo mismo. Una población de bacterias. Bueno, pues este es demográfico con enfoque a ciencias naturales. Una población de 500 bacterias se introduce en un cultivo y aumenta de número de acuerdo con la siguiente ecuación. Esta función o esta fórmula matemática representa la población de bacterias con respecto al tiempo. Y acá me dicen que el tiempo se mide en horas. Estamos hablando de bacterias, ¿no? Entonces, la población de bacterias con respecto al tiempo está dada por esta función. Acá me dicen calcular el ritmo de cambio, o sea, la tasa de crecimiento, es lo mismo. Ritmo de cambio, tasa de crecimiento. Al que está creciendo, miren, el ritmo de cambio al que está creciendo, o sea, la tasa de cambio, la tasa de crecimiento. Para t igual a 2, o sea, después de 2 horas, ¿cuál va a ser la tasa? O no cuál va a ser la población, sino cuál es la tasa de cambio, cuál es la tasa de crecimiento. Es muy diferente si me preguntan cuál es la población para t igual a 2, o sea, cuál es la población después de 2 horas. Simplemente reemplazo en la fórmula de población t igual a 2 y obtenemos esa población. Después de 2 horas, ¿cuántas bacterias hay? Lo que representa la derivada es el ritmo de cambio. Entonces, ¿a qué velocidad se está incrementando o en qué número se está incrementando más bien la población después de 2 horas? Entonces, ojo con la interpretación de eso, lo que representa. Si ahí me dicen cuál es la población después de 2 horas, usted simplemente reemplaza aquí t igual a 2 y calcule. Y ahí sabe cuál es la población. Pero si le piden cuál es la tasa de crecimiento, cuál es la razón de cambio de esa población para t igual a 2, o sea, para después de 2 horas, cuál es el factor de crecimiento o la tasa de crecimiento, entonces ahí sí me toca calcular la derivada, que es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, vamos simplemente a decir que ese ritmo de cambio va a ser igual a la derivada de la población. Entonces, tengo por ahí la función P, vamos a derivarla y listo. ¿Cuál es la derivada de esa función? Bueno, primero me toca multiplicar, voy a hacerlo aquí directamente. Vamos a eliminar el paréntesis para que me quede 500 por 1 me da. ¿Cuánto? 500. Listo. Y ahora voy a llevar este pedacito de acá. Y 500 por 4 me da 2000. 2000. O sea que acá arriba me va a quedar 2000t. Y abajo me queda 50 más t al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí lo único que dice 500 por 1 y 500 por 4t sobre 50 más t al cuadrado. Me da esto. Aquí lo único que hice fue simplificar el paréntesis y nada más. ¿Listo? Entonces, voy a trabajar con la derivada de esta. Derivada de 500. ¿Cuánto es la derivada de 500? 0. 0. Se vuela. Derivada de esto. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Cuál de las reglas? División, exacto. Entonces me toca utilizar la regla del cociente o divisor. Entonces, allá tengo que decir quién es G. ¿Recuerdan lo que vimos ahora 8 días? ¿Quién es G? El numerador. O sea, ¿cuánto? 2000 T. Por lo tanto, la derivada del numerador, o sea, G' de T, ¿cuánto vale? La derivada 2000T. Exactamente, 2000, entonces 2000. Listo. Ahora, ¿quién es H? El denominador. ¿Cuánto vale el denominador? 50 más T. más t al cuadrado. Vamos a copiarlo de acá. ¿Y cuál es la derivada de eso? T. H' de t igual a... un 9. ¿Cuánto da la derivada de eso? La derivada de 50 es 0 y la derivada de t al cuadrado.
2t, muy bien, Jainer. Bajo el 2 a multiplicar y le resto 1 al exponente, 2t. Listo, entonces con esta simplemente vengo y aplico en la fórmula de la división o de la del cociente. Entonces, ¿recuerdan la fórmula o se les olvidó? Se les olvidó. Ahí la deben de tener a la mano, afuera del parcial, no. La fórmula dice, la derivada de g multiplicado por h, menos la derivada de h multiplicada por g. Todo eso sobre h al cuadrado. Entonces, voy a escribir el denominador de una vez. Vamos a colocarlo entre paréntesis. Vamos a elevarlo al cuadrado. Este que va al cuadrado, entonces regáleme aquí 10 segundos mientras cuadro esto va a ir elevado al cuadrado. Pero me queda el paréntesis por fuera. A ver, yo hago otra cosa acá. Voy a pegar esto acá. Y a esta señora voy a elevar al cuadrado. Elevada al cuadrado. No me digo. Vale, un segundo ahí lo tengo acá que me invento. Esto no. A ver, peguemos esta señora. Y esto va a ir elevado al cuadrado. Listo, h elevado al cuadrado, o sea, esta señorita elevada al cuadrado. Vamos a ver que esta señora. Vamos a ver esto. Pero tampoco me deja. ¿Cómo le pongo el cuadrado a esto sin que me lo afecte? A ver, pues. Elevado al cuadrado. No me dejó el editor, vea pues. Vamos a poner esto por esto mismo, pues, que significa lo mismo. Ojo, recuerden que elevar al cuadrado significa multiplicar por sí mismo. Entonces aquí no me va a complicar. Eso significa elevar al cuadrado. Listo. Entonces la fórmula dice G', o sea, de 2000. La derivada de G. Multiplicado por H. H es 50t al cuadrado. Listo. Menos de la fórmula. No le olvide la fórmula. Ahí la deben de tener ya a la mano. La derivada de H, que es 2t. Multiplicado por G, que es 2000t. Listo. Pues ahí tengo esa derivada, que es la razón de cambio. Entonces, ¿cómo me va a dar esto arriba? Entonces, vamos a simplificar. Entonces, dice de la siguiente manera, ¿qué dice acá? Yo agrego una ecuación matemática, acá no, acá. Entonces me va a quedar 2000 por 50, ¿cuánto es 2000 por 50? 100.000. 100.000, exactamente. 1, 2, 3, 4. 100.000. Más. ¿Cuánto es 2000 por t al cuadrado? ¿Quién dijo yo? Pues 2000 t cuadrado, ¿no? Menos. ¿Cuánto es 2t por 2000t? Exactamente eso que me acabaron de decir. Muy bien, los felicito. ¿Qué pasó? 2t por 2000t, pues me da, bueno, menos 2t por 2000t. Entonces queda menos, por menos da más. Y 2 por 2000 da 4000. Y t por t, pues da t al cuadrado. Todo esto dividido esto. Recuerden que lo de abajo es como tener un azul paréntesis elevado al cuadrado. Aquí por cuestiones de tiempo no me dio la fórmula. Bueno, listo. Entonces ahora sí. 2000t cuadrado menos 4000t cuadrado. 2000t. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, exactamente. Entonces aquí me va a quedar, vamos a borrar este, me queda, esto queda acá y entonces me queda menos 2000t al cuadrado. Listo, todo eso sobre eso. Y me preguntan cuál va a ser ese ritmo de cambio o esa razón de cambio para t igual a 2 horas. Entonces ya tengo la derivada, que es esta señora de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer a continuación? Simplemente vamos a calcular
la derivada a las 2 horas. Entonces vamos a evaluar esta función para t igual a 2. Entonces, bueno, me lo voy a llevar para otra para que quede más grandotota. Ya me está quedando muy pequeño todo esto. Entonces me lo voy a llevar para otro lado. Listo, entonces simplemente vamos a crear una nueva por acá. Vamos a borrar esta señorita. Y vamos a pegarla acá pues para que me quede más grande. Listo, ahora sí se ve mejor. Entonces ahora vamos a evaluar esta señora después de 2 horas, o sea, la derivada para t igual a 2. Entonces voy a coger a esta señorita de acá, ya me fue mucho. La voy a copiar, la voy a pegar acá para evaluarla. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a cambiar la t por 2 y evaluamos. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces arriba me va a quedar 100.000, 1, 2, 1, 2, 3, menos 2.000 que multiplica a 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? Efectivamente, ese valor. Muy bien. Vamos volando. Pasó acá que no me dejó. Ahora sí. Listo. Y esto va a ir dividido entre... bueno, no. Voy a poner los signos. Ahora sí. A ver, esto va a ser lo de arriba. Listo. Eso va a ir dividido entre 50 multiplica, 50 más t al cuadrado, ya dijimos que era 4, ya me lo dijeron hace rato, ¿cierto? Multiplicado por 50 más 4. Listo, ya reemplazamos, entonces simplemente nos queda hacer las operaciones correspondientes. Entonces vamos a decir que esto es igual a, ¿cuánto da menos 2.000 por 4? Menos 8.000. Menos 8.000. Y a 100.000 le quitamos 8.000, ¿me van a quedar cuántos? 20.000. No, a 100.000 le quitamos 8.000, da 92.000 arriba. ¿Listo? Sí, sí. Y abajo me va a quedar 54 por 54. ¿Cuánto es 54 por 54? 108. Ah, no, No es sumado, es multiplicado, ¿verdad? O 54 elevado al cuadrado, cualquiera. Lo que pasa es que aquí yo lo hice fue multiplicado por tiempo. 54 por 54, o 54 al cuadrado, que es lo mismo. 1916. 1916, listo. 2000. 2000, listo. ¿Y cuánto da? 2916. Listo. ¿Y cuánto da 92.000 dividido 2.916? 31.55. 31,55. Listo, entonces vamos a bajar esto. Vamos a ponerlo acá. Vamos a decir que este se llama P2. Y listo, entonces, ¿qué significa ese 31,55? Ese es el ritmo o la velocidad de crecimiento de la población de bacterias para 2 horas, o sea, en t igual a 2 horas. La velocidad de crecimiento o la razón de cambio en la población a las 2 horas es de 31,55. Eso es lo que representa esta derivada. El ritmo o razón de cambio de la población. Les reitero nuevamente, si me hubieran preguntado cuál es la población después de 2 horas, lo único que hubiera tenido que hacer era reemplazar en la función de población t igual a 2 y listo, evaluar. Pero me estaban preguntando era por la tasa de cambio o el ritmo de cambio de la población después de o a las 2 horas exactamente, cuando t vale 2. Entonces, pues lo que hacemos es derivar la función. Aquí por comodidad, pues hice la simplificación del paréntesis y me quedaba entonces la derivada de un cociente. Entonces aplicamos la regla de la derivada del cociente.
Y después de tener la derivada, simplemente evaluamos para t igual a 2 horas. Entonces reemplazamos la t por 2 en la función que nos dio y calculamos el resultado. El resultado da 31,55, lo que quiere decir que el ritmo de cambio o la razón de cambio de la población de bacterias para un tiempo de 2 horas es de 31,55. Esa es la velocidad de cambio para ese tiempo, o la razón de cambio, o la tasa de cambio, o la tasa de crecimiento. Son como, representan en este ejercicio exactamente lo mismo. Y listo, entonces miren que aquí, pues, ¿qué tenía que conocer? Pues simplemente la regla del cociente, que ya la habíamos visto la semana pasada, para derivar esta función y después evaluarla en el tiempo que nos dicen. Si acá me hubieran dado después de 10 horas, entonces hubiera cambiado la t por 10 y hubiéramos hecho el mismo procedimiento, a ver qué pasaba. Analizando pues ya matemáticamente la función, entonces vamos a ver que entre más grande sea el tiempo, o más tiempo vaya pasando, la tasa de crecimiento va a ser más pequeña. Con el paso del tiempo, el denominador se va a volver más grande. A mayor número de horas, el denominador se va a volver más grande y por consiguiente la división va a dar un número más pequeño. Entre más grande sea el denominador, más pequeño va a ser el resultado. Entonces, podríamos sacar una conclusión que con el paso del tiempo, entonces, esas bacterias van a irse, el crecimiento de la población de bacterias va a ir disminuyendo, hasta un punto en el cual me imagino que desaparece, o es absorbida pues por el cultivo normal. Entonces, eso es lo que representa esa derivada. Entonces, acá estamos utilizando ciencias naturales, ciencias sociales. Por acá al principio utilizamos la física para ver algunas de las aplicaciones de la derivada en la vida real, en otros campos de la ciencia. Entonces, la matemática como herramienta para soportar otros procesos en otras áreas del conocimiento. El parcial, pues básicamente es problemas así similares. Hay uno de aceleración y hay otro de población de crecimiento, o crecimiento de la población, lo mismo, igual que estos. Entonces, son las 8:03, vamos a concluir o finalizar por acá la clase del día de hoy. Vamos a dar entonces el espacio para el desarrollo de la actividad. Les voy a dar la plataforma abierta hasta las 10 de la noche para que vayan los problemitas. Son similares a estos, son bastante sencillos. La función es que hay que derivar, pero no tienen mayor grado de complicación o de dificultad. Entonces, con esto pues damos por concluido pues la asignatura Matemáticas 2, para ustedes llama cálculo diferencial. Quedamos listos para abordar cálculo integral o matemáticas 3, la tercera matemáticas que ustedes ven, donde hacemos o aplicamos la operación contraria o la operación inversa a la derivación, que se llama la integral. Entonces, la integral me permite, a partir de una función que ha sido derivada, obtener la función original. Entonces, lo que hacemos es devolver la operación llamada derivada. Así como la suma tiene su opuesta o su contraria, que es la resta, y así como la multiplicación tiene su contraria, que es la división, pues la derivada también tiene su contraria, que se llama la integral. Entonces, esa es Matemáticas 3 para ustedes, o cálculo integral, que más adelante de pronto nos encontramos, y Dios nos presta la vida, nos encontraremos por allá viendo cómo devolver esto que acabamos de ver acá. Cómo a partir de una función derivada puede obtener la función original. A eso se llama la integración o la integral. Y pues también tiene otras aplicaciones en la vida real, en otros campos de la ciencia. Entonces, esa es la matemática 3 para ustedes, que más adelante nos encontraremos trabajando con ella. Por lo pronto, muchachos, un placer, como siempre, compartir con ustedes en estos espacios virtuales esta vez, pero pues igual la idea es que ustedes avancen un poco más en su formación profesional. Y pues los 3 objetivos básicos de esta asignatura, que era trabajar con funciones, trabajar con límites y trabajar con derivadas, pues los hemos podido llevar hasta hoy, que es la última tutoría, sin ningún inconveniente, sin ningún percance. Y son herramientas matemáticas que nos permiten más adelante, bueno, ya vimos algunas aplicaciones reales, resolver problemas. Eso, les reitero nuevamente, la gran utilidad de estas herramientas matemáticas es poderlas aplicar en la solución de problemas, facilitarnos la vida a la hora de resolver problemas. Son herramientas que están ahí, no necesitan memorizarse en las fórmulas, no necesitan memorizarse en las tablas de las derivadas, nada, eso simplemente lo consultan.
Lo importante es que la sepan aplicar a la hora de resolver un problema. Eso es lo más importante. La interpretación del problema, la solución a través de las herramientas y la interpretación de los resultados. Entonces, nos vemos, muchachos. Espero que les vaya muy bien. Espero puros 5 en ese parcial. Está muy facilito. Y ya les abro la plataforma entonces para que comiencen a desarrollar, a resolver el parcial. Como les dije al principio, lo resuelven en hojitas, lo escanean, crean un archivito con su nombre y apellido y me lo comparten por la plataforma. Bueno, les voy a dar la plataforma hasta las 10:30 para que no se sientan acosados con el tiempo. Y ya les comparto la presentación que acabamos de trabajar para que les sirva de referencia o de guía para resolver el parcial. No hay ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta, algún inconveniente, alguna inquietud? Nada, profe, muchas gracias. Listo, Gracias, muchachos. Listo. Mañana nos vemos con algunos de ustedes en lineal. Feliz noche. Igualmente, profe, que estén bien. Listo. Que estén bien.